Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto recibirlos a todos ustedes aquí en su casa. ¿Cómo están? ¿Ya listos para comenzar nuestro live del día de hoy? Bueno, pues ya aquí yo estoy ya con mi cafecito, listo para arrancar con este tema tan interesante que es la ilusión del tiempo. Hoy nos vamos a poner un poco cuánticos, vamos a hablar un poco acerca de estas nuevas revelaciones con respecto a lo que es el tiempo, con la manera como influye en nosotros y bueno, algunas cuestiones que seguramente que nos harán repensar o replantear esos aspectos tan importantes que tenemos con respecto a este elemento con el que todos lidiamos siempre, que es el tiempo. Así que, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto me da saludarlos a todos ustedes, un placer enorme, gracias por acompañarme esta noche. Y bueno, ya está bajando acá un poco el frío, ya se está sintiendo más calorcito aquí en Lima. Hoy tuvimos un día soleado, así que saludo afectuosamente a todos mis amigos aquí en Perú. Gracias a todos los que nos están viendo en Chile, nos están saludando desde Chile, desde México, gracias. Desde Colombia también nos están saludando. ¿Cómo estás, Diego Vaquero? Qué gusto saludarte. Ireirisa desde México, gracias. Gracias, Maruy Torres, también, ¿cómo estás? Juanita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Baldomero López, ¿qué tal? Gracias a todos mis amigos que nos están viendo en la comunidad latina en Estados Unidos, gracias por acompañarnos. Gracias, amigos en México, gracias, amigos en Centroamérica, gracias, amigos en Sudamérica, gracias a los que están desvelando, que se encuentran en Europa, gracias. Estelita González, ¿cómo estás? Gracias, no, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, la verdad es que sí, muy contento porque estamos ya a puertas, a muy poco tiempo de arrancar nuestro programa de Mindfulness con programación neurolingüística. Es un programa muy interesante donde vamos a aprender a manejar esta herramienta tan valiosa, tan poderosa, que es aprender a estar en ese estado de plenitud, de estado de conciencia aquí y ahora, obviamente para ayudarnos a manejar de una mucho mejor manera el estrés y la ansiedad, esos aspectos que nos agobian y que nos atormentan. Y ya muchas personas me están diciendo: Manuel, tú no sabes cómo necesito ese programa. Pues sí, o sea, todos lo necesitamos, algunos más que otros, pero creo que el estrés, la ansiedad, pues forman parte ya de nuestra vida cotidiana. El acelerado mundo en el cual tú y yo vivimos, pues demanda de nosotros que seamos personas mucho más capaces de lidiar de una forma más efectiva con esos acontecimientos. Y bueno, pues es parte de la vida. Así que en ese programa de 21 días vamos a aprender a manejar herramientas bien poderosas que seguramente nos van a ayudar muchísimo a todo eso. Miren a quién les presento. ¡Hey! Ya la Vampi tiene una hermanita que se llama Cleo. Aquí está Cleo. Pero bueno, apenas están en esa etapa de reconocimiento, todavía se pelean, pero bueno, pero ahí están. Así que seguramente ya cuando Cleo esté más grandecita ya se andará paseando por acá como lo hacía la Vampi. Espero que me deje dar el live, es su presentación oficial el día de hoy, pero yo creo que sí. Así que bueno, amigos, pues ¿qué les parece que vamos comenzando? Gracias, amigos, gracias desde Bogotá, ¿cómo están? Así es. Entonces, bueno, pues fíjense que es bien interesante. Yo creo que el tiempo es uno de los temas que más me han apasionado desde que yo era pequeñito. Yo recuerdo mucho que mis programas favoritos, yo veía mucho El Túnel del Tiempo, que era una serie americana que seguramente algunas personas que sean contemporáneos míos se acordarán de ella, que con James Darren y Robert Colbert, y eran, ya sabes, unos viajeros en el tiempo que iban hacia tanto al pasado como al futuro, y a mí me alucinaba mucho ese tema. Yo recuerdo que tenía unos 6, 7 años y yo estaba pegado al televisor. En aquel entonces, ya sabes, ¿no? Pantalla, tac, 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 ¿no? Sintonizaba el canal 5 y ahí veía yo El Túnel del Tiempo, y era maravilloso realmente. Una serie, creo yo, adelantada a su época, pero que pues sentaba las bases de uno de los grandes misterios que eran los viajes en el tiempo. Yo recuerdo mucho que tanto se iban al futuro como se iban al pasado. Yo estaba ahí pegado viendo la historia y a mí me alucinaba más cuando iban al pasado, desde luego, ¿no? Era un aspecto que a mí me llamaba tanto la atención, y desde muy chiquitito viajar en el tiempo fue así como que algo que para mí, si yo tuviera un superpoder, si tú me dijeras: Manuel, que si tú tuvieras un superpoder, ¿qué elegirías? Yo elegiría viajar en el tiempo. Paloma Barba, ¿cómo estás? Un beso para ti hasta Mexicali, qué bueno que nos acompañas. Gracias, corazón. Y yo creo que viajar en el tiempo es una de las cosas que más alucinaría hacer. Y bueno, pero finalmente, y claro, tú vas creciendo, te vas enterando cómo van las cosas, pero siempre el tiempo es así como que un aspecto que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, ¿qué es el tiempo, no? ¿Qué es el tiempo? Bueno, si queremos buscar una definición con respecto a este tema tan importante, diríamos que el tiempo es una magnitud física
con que medimos la duración o separación de los acontecimientos que suceden en nuestra vida. Es una forma de poder medir de alguna manera esos acontecimientos que se van sucediendo como si fueran episodios separados en nuestra vida. Así que el tiempo nos permite ordenar esos sucesos en secuencias, ¿verdad? En una secuencia lógica, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Y generalmente en Occidente, las personas que vivimos en este lado del mundo, nos imaginamos al tiempo como una línea recta que circula de izquierda a derecha, donde a la izquierda se encuentra todo lo que pasó y a la derecha se encuentra todo lo que va a pasar. Y en un punto intermedio entre ese paréntesis que se abre en medio de la eternidad, pues se encuentra nuestro presente, el aquí y el ahora, justo el instante en el que estamos viviendo. Sin embargo, pues ese concepto tan lineal del tiempo, pues ha sido sujeto a muchas investigaciones, ¿no? Y de hecho, pues los seres humanos no nos hemos quedado con esa idea lineal de lo que es el tiempo, ya que hay muchas cosas, muchas evidencias que nos dicen que el tiempo tal vez no es lo que nosotros pensamos que es. Así que yo te invito esta noche como que a derribar algunos paradigmas, a atrevernos a pensar fuera de la caja, a pensar en otras posibilidades y darnos cuenta de que quizá el tiempo pues no es como lo creemos, ¿verdad? Quizá el tiempo tenga que ver con otros elementos importantes que nos ayuden a ordenar de una mucho mejor manera o explicar de una mejor manera nuestra vida. Yo espero que esta noche pues se abran esas puertas interesantes que nos inviten a explorar. Así que ponte el sombrero de Indiana Jones y a ver qué sucede esta noche, ¿no? Así que, bueno, déjame decirte, bueno, primero voy a empezar desde el siglo IV a.C., cuando el gran filósofo griego Platón decía algo muy bello. Él decía, fíjate, lo voy a leer textual lo que decía Platón, decía: ya que si no hubiéramos visto las estrellas, el sol y el cielo, ninguna de las palabras con las que hemos descrito el universo habrían sido dichas. La visión del día y la noche, los meses y las revoluciones de los años han creado el número y nos han dado un concepto del tiempo y el poder de investigar la naturaleza del universo. Y de esta fuente hemos derivado la filosofía. ¡Wow! ¡Qué mente tenía Platón!, ¿no? Bueno, no por nada, es una de las mentes que más han influido en el pensamiento universal, ¿verdad? Y para Platón, precisamente el tiempo surge precisamente de la observación del universo. Esa curiosidad que tenemos los seres humanos de observar los cuerpos celestes, los acontecimientos que se suceden en el día a día, lo que ocurre con nuestra propia historia y nuestra propia vida, nos ayudó a entender o de alguna manera concebir e inventar el tiempo. Pues sí, el tiempo es un invento que los seres humanos hicimos para poder explicar esa sucesión de eventos. Alrededor del año 500 a.C. surge un gran filósofo, Heráclito de Éfeso. Y Heráclito de Éfeso, que ya lo he mencionado en algunos lives, ¿verdad? Que es uno de los filósofos a los cuales más recurro cuando hablamos de ese tipo de temas. Heráclito de Éfeso decía, toda su filosofía se basó precisamente en la observación del tiempo y se basaba en un concepto muy interesante. Heráclito de Éfeso siempre te decía: nadie se baña dos veces en el mismo río, nada permanece constante. Todo cambia, porque si tú te metes al río nuevamente, ni el río ni tú son la misma cosa, han cambiado. Así que el mito o la utopía de que vamos a bañarnos en el mismo río es solamente eso, una idea que no existe, porque el agua ya no es la misma, aunque tú veas el río, pero el agua ya no es la misma. Tú ya no eres la misma persona. La persona que está viendo el live en este momento no es la misma persona que se levantó en la mañana. De ninguna manera es la misma persona que vivió el día de ayer y seguramente será muy diferente a la persona que se levante el día de mañana. Muy diferente. Por lo tanto, estamos cambiando constantemente. Estamos creando nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, nuevos conceptos que se van afianzando en nuestros sistemas de creencias. Por lo tanto, la manera como concebimos el mundo es muy diferente hoy día que la que concebíamos pues cuando teníamos 15 años. Pero no te veas tan lejos, ¿eh? Ni siquiera es la misma vida que tú concebías el mes pasado. Bueno, ni la semana pasada, seguramente ni siquiera el día de ayer. Así que cada vez que tú ves una película en Netflix, cada vez que tú lees una página de un libro, cada vez que tú conversas con una persona, cada vez que tienes una mascota nueva, cada vez que una experiencia nueva surge en tu vida, cambias completamente la visión que tienes del mundo, cambia completamente las cosas que tú haces. Así que vivir aferrado
a las cosas que ya conocemos, pues es una utopía. Claro que cambiamos. Así que Heráclito de Éfeso pues basaba su filosofía en eso, ¿no? Decía que lo único constante en este mundo pues era el cambio, era lo único que no cambiaba. Pero curiosamente, y por aquella época también, estoy hablando del año 500 antes de Cristo, o sea, hace 2500 años, imagínate que en la antigua Grecia tú ibas caminando y te encontrabas con esos, yo me imagino, ¿no? Que ibas caminando y te encontrabas con esos filósofos, ¿no? Y yo hasta miedo daría, ¿no? Porque te lanzarían unas de esas preguntas que seguramente pondrían a juego tu capacidad de entendimiento. Y había otro gran filósofo y era Parménides. Y Parménides tenía un concepto contrario a lo que decía Heráclito. Para Parménides de Elea, él se sostenía que básicamente nada cambiaba. Él decía y se sostenía en el hecho de que todo permanece, nada cambia. En esencia, todo sigue igual, ¿bien? Hasta suena así como que a canción, ¿no? Todo sigue igual, nada cambia. Pero para Parménides era así. Así que esas dos ideas opuestas pues formaron parte importante de dos maneras de ver la vida. Uno que decía que nada permanece constante, solo el cambio, y otro que al final del día nada cambiaba, que todo permanecía igual. Así que de esas dos teorías pues se empezaron a basar ciertos conceptos filosóficos y ciertas formas de entender en la vida y la naturaleza. Y es muy interesante porque, bueno, eso influyó tanto en la filosofía y posteriormente en las ciencias, posteriormente en el método científico. Isaac Newton, por ejemplo, una de las grandes mentes que han pisado este planeta, uno de los científicos más importantes, padre de la física clásica, o sea, la física de las cosas grandes. Vamos a decir que la física se divide en dos. La física de las cosas grandes, que es la física clásica de Newton, y la física de las cosas chiquitas, que es la física cuántica. Hoy vamos a hablar de las dos. Bien, deja esto. Ay. Entonces, para Newton, por ejemplo, él contemplaba al universo y él veía el universo como una gran maquinaria de reloj. Él así lo decía, ¿no? Es como un gran reloj inexorable, decía, que marca el paso del tiempo con una precisión absoluta, ¿verdad? Algo que existía independientemente de las cosas. Para Newton, el tiempo era una constante absoluta. Claro, porque todavía no se asomaba al mundo subatómico, ¿verdad? Pero él veía que el tiempo transcurría independientemente si tú querías o no. El tiempo era una constante universal que se mantenía ahí. Pero después llegaron otras ideas revolucionarias que empezaron a cuestionar el principio fundamental del tiempo, ¿no? En el siglo XIX, otro gran científico, Ludwig Boltzmann, él escribió lo siguiente, fíjate, decía, para el universo, las dos direcciones del tiempo son indistinguibles, igual que en el espacio no hay arriba ni hay abajo. Para Boltzmann, y con él empezó a derribar un paradigma bien interesante, él decía que el tiempo no entendía de pasado, ni presente, ni futuro. El tiempo era una sola cosa y tanto el pasado como el futuro eran la misma cosa. Independientemente de dónde tú estuvieras parado, podrías estar en el presente o podías estar en el futuro. A ver, espérate. O sea, eso como que empieza a chocar con la física clásica, como que empieza a chocar con las ideas que antes teníamos, como que dependiendo de donde esté yo parado, dependiendo de donde yo esté observando, puedo estar viendo el pasado o puedo estar viendo el futuro. Bueno, pues eso abrió una puerta muy importante, una puerta de investigación. Y yo creo que las grandes ideas, ¿no? O más bien los grandes descubrimientos, surgen así de ideas locas, ¿no? Surgen así de ideas atrevidas, de ideas que contradicen un poquito el pensamiento convencional. Pero finalmente son esas ideas las que después pues, nos llegan a establecer nuevos criterios y nuevos conceptos que de alguna manera pues, nos ayudan a avanzar en este universo, en esta vida. Y bueno, gracias a esas mentes atrevidas, a esas mentes creativas, pues hoy día tenemos el mundo que tenemos y seguramente que seguiremos avanzando, ¿verdad? Entonces, Boltzmann pues sentó esas bases importantes. Y luego llega Albert Einstein, que es imposible que no lo mencionemos porque él de alguna manera, su sueño, el gran sueño de Einstein fue resolver precisamente la gran incógnita del tiempo, ¿no? Entonces Einstein escribió para la comunidad científica y decía, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, obstinada y persistente.
Y yo creo que ese fue el inicio de la famosa frase de que el tiempo es una ilusión, gracias a esta frase que Albert Einstein mencionó en la comunidad científica. Él decía que el tiempo era relativo, ¿no? Que el tiempo era una cosa cuando tú estabas en una posición y era otra cosa cuando tú estabas en una posición y que tenía que ver con tu percepción. Dice, yo por ejemplo, si estoy media hora conversando con usted, se me pueden hacer como 3 días de lo aburrido que puede ser. Pero si estoy 5 minutos con una mujer muy hermosa, se me van a hacer como 3 segundos. Muy poquito tiempo, ¿no? Entonces todo depende de la experiencia que tú tengas. Así que él decía que el tiempo era algo completamente relativo. La llegada de la mecánica cuántica, y que estoy hablando ya de los años 30, la famosa física cuántica impulsada por grandes personajes como Max Planck, como Rutherford, como Heisenberg, como Schrödinger, y esas grandes mentes que cambiaron la manera de ver la física, que en ese entonces le llamaban la física de los niños, ¿verdad? Porque Planck y Heisenberg y Schrödinger pues no tenían más de 24 o 25 años cuando los grandes físicos clásicos, pues ya tenían sus 50, 60 años. Entonces los veían de manera despectiva. Dije, esos chamaquitos, ¿no? Esos escuincles, ¿qué van a enseñarnos a nosotros? Y entonces vinieron con el rollo de la física cuántica. Imagínate nada más. Es como si ahorita los millennials te traen un rollo de bitcoins, ¿no? O sea, algo así sucede. Entonces, pues obviamente, pues toda la comunidad científica de los grandes, pues quería desacreditar a los físicos cuánticos, cosa que, bueno, pues no pudieron lograr. Entonces, la llegada de la mecánica cuántica, pues argumentó cosas muy interesantes, ¿no? Empezó a darse cuenta de que en el mundo de las cosas grandes, en la física clásica, las cosas funcionaban de una manera. Pero en el mundo de las cosas pequeñas, en el mundo subatómico, las cosas se ponían muy extrañas, muy raras. Y una de esas cosas que cambiaba, pues era precisamente la concepción del tiempo. Entonces, imagínate, se abre una puerta bien importante. Arthur Eddington fue un gran físico que empezó no a cuestionar, sino a poner en práctica estos conceptos de Albert Einstein, ¿no? Él verificó precisamente el concepto de la gravedad de Einstein mediante las observaciones de un eclipse, y él se dio cuenta de que finalmente esas observaciones de Einstein pues tenían una base muy interesante, y él decía que el tiempo, por ejemplo, podía más bien medirse o tomarse en cuenta como un modelo termodinámico donde teníamos que entender la entropía de los sistemas. Es decir, a medida que nosotros avanzábamos en la vida, a medida que nosotros avanzábamos en el tiempo, nuestro proceso entrópico, nuestro proceso de vida se iba degradando. Entonces, ¿cómo nosotros concebíamos que el tiempo avanzaba? Pues porque nos íbamos haciendo viejitos, porque íbamos muriendo, ¿no? Entonces decía que el paso del tiempo se evidenciaba precisamente por nuestro propio proceso entrópico. O sea, sí, obviamente, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que está pasando el tiempo? Pues porque ya pinto canas, porque ya tengo mis arrugas, porque ya no me muevo igual, porque ya me estoy haciendo viejito, ¿no? Entonces, es una forma como nosotros nos damos cuenta de que el tiempo pasa. El tiempo pasa y con el paso del tiempo nuestro proceso entrópico se acelera. Nos vamos acercando a nuestro proceso de muerte. Oye, qué trágico se escucha eso, pero bueno, es un proceso natural. Y todos los sistemas son entrópicos, todos los sistemas nos aproximamos a nuestro proceso de muerte, es algo inevitable. Entonces, así, sí, nuestro planeta, así como lo ves de bonito, pues algún día pues va a terminar muerto. Pues sí, ¿por qué? Pues porque es un sistema, como lo han hecho millones de estrellas, como lo han hecho millones de planetas a lo largo de los 13.800 millones de años que tiene nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar conocido, imagínate nada más. Entonces, pues hoy me puse muy cuántico, ¿no? Como que muy científico, pero es que esos temas son bien interesantes. Entonces, fíjate que este tema realmente del tiempo, pues lo estamos abordando desde un punto de vista muy científico, pero esto desde hace miles de años, ¿no? Los seres humanos nos ha obsesionado el tema del tiempo. Por ejemplo, en mi país, en nuestro país México, paisanos, ¿cómo están? Que hoy empatamos con Polonia, qué partidazo, pero bueno, luego hablamos de eso. Bueno, por ejemplo, nuestros antepasados, los mexicas,
Ay, déjame, ya me movió mis notas esta gata. Bueno, los mexicas, por ejemplo, ellos tenían también una obsesión por el tiempo. De alguna manera tenían que medir la sucesión de los hechos y obviamente para poder regir algunos eventos importantes como la agricultura, la siembra, la cosecha y ese tipo de cosas. Los aztecas, por ejemplo, tenían dos calendarios que regían dos cosas diferentes. Tenían el calendario solar, que regía las estaciones del año y que gobernaba la siembra y las cosechas y todo eso, que era un calendario de 365 días. Fíjate qué exactos, ¿no? Calendario azteca. Pero tenían otro calendario, que era el calendario adivinatorio, que era un calendario de 290 días, correspondiente al ciclo de gestación del ser humano. Esos dos calendarios tenían una relación muy interesante porque si bien uno era de 365 días, el otro era de 290 días, pero si tú querías que un día del calendario solar coincidiera con el calendario adivinatorio, los tenías que hacer girar hasta que llegara un momento en que coincidieran. Eso sucedía una vez cada 18.800 días. 18.800 días divididos en 365 días del calendario solar equivale a 51.7 años. Por eso los aztecas cada 52 años hacían la ceremonia del fuego nuevo. Fíjate qué importante, cada 52 años se cumplía una cuenta y entonces ahí se hacía la ceremonia del fuego nuevo donde renovaban los votos con los dioses para la continuidad de la vida. Entonces, wow, qué interesante, ¿no? Pero fíjate cómo desde entonces el tiempo nos ha obsesionado a los seres humanos. Entonces, pues sí. A ver, déjame ver porque esta gata me movió todo mi... Ok. Ok. Entonces, Einstein pues sí decía que efectivamente el tiempo es relativo y dependía de la posesión del observador. Si yo, por ejemplo, imagínate, vamos a hacer un experimento hipotético, ¿no? Y si yo, por ejemplo, en este momento boto una pelota, pum, así, ¿no? Y la boto así en el piso y esa pelota regresa a mi mano y tú estás observando el movimiento de la pelota, ¿bien? Y vamos a suponer que esa pelota tarda un segundo en regresar a mi mano. Yo la boto y regresa, la boto y regresa, la boto y la regresa, ¿ok? Entonces, para una persona que me está observando botando la pelota, bueno, pues la secuencia del tiempo es de un segundo en lo que baja la pelota y sube mi mano. Pero ¿qué pasa si yo me subo a un camión, a un bus, a un autobús y hago el mismo ejercicio? ¿Bien? Y yo estoy botando la pelota mientras el bus está viajando a 50 kilómetros por hora. Bueno, para mí que estoy dentro del bus, pues eso no va a cambiar porque estoy moviéndome junto con el bus, ¿verdad? Y entonces yo estoy lanzando la pelota y para mí la pelota vuelve a mi mano cada segundo. Pero si una persona me está viendo parada fuera del bus, o sea, sin movimiento y me está viendo pasar en el bus, para ese observador, el movimiento de la pelota cambia. Ya no es recto, sino que marca una elipse, ¡pum!, una curvatura. Y obviamente una curvatura genera un tiempo deformado. Para el observador que me ve fuera del bus, entonces el tiempo que tarda la pelota en llegar es diferente. Cambia. Y si yo lo cronometrara, sería mayor el tiempo de la persona que me está viendo en el bus que yo que estoy lanzando la pelota dentro del bus. Eso pues es un poco loco, ¿no? Porque entonces empieza a sentar una base importante. El tiempo depende de dónde esté el observador. Depende de quién me esté observando. Entonces el tiempo ya no es una constante. Depende del tiempo y del espacio. Entonces Einstein dijo, bueno, ¿cómo voy a llamar a esta relación entre el tiempo y el espacio? Y entonces dijo, ya sé, le voy a llamar espacio-tiempo. Ahí está. Sí, era un genio, pero bueno, eso de ponerle nombres creativos a las cosas como que no se le daba. Entonces, así le puso. Esa relación entre el tiempo y el espacio se le conoce como espacio-tiempo, ¿bien? Y depende del observador. Eso sostenía Einstein, fíjate. Einstein sostenía que el tiempo variaba dependiendo de la posición del observador. Si en este momento... Fíjate qué loco, ¿no? Tú, por ejemplo, miras las estrellas, ¿no? Y tú dices, ay, las estrellas titilar, ¿no? Ahí están las estrellas titilar. Pero tú sabías, o te has puesto a pensar, yo sé que muchos de acá sí, tú sabías que esas estrellas que tú ves murieron hace millones de años, ya no existen.
Oye, pero entonces, ¿qué es lo que veo? O sea, ¿por qué yo veo las luces en el cielo y ahora me dices que ya no existen? Entonces, ¿estoy viendo una ilusión? Sí, estás viendo una ilusión, porque esas estrellas murieron hace millones de años. Lo que tú estás viendo es la luz de esas estrellas viajando a la velocidad de la luz y que tú estás captando en este momento. Pero ¿por qué las vemos ahora? ¿Por qué hasta ahorita? Porque la luz tarda 300.000, o sea, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Así que para que viaje la luz desde donde es generada hasta donde tú la estás viendo, pasan miles de años. Entonces, muy posiblemente, la estrella que tú estás viendo, esa que tú le dedicaste a tu novia en este momento, ¿sí?, esa que tú le regalaste, ya no existe. O sea, ya no existe. Ya murió hace mucho tiempo. Y entonces, ¿estoy viendo una ilusión? Sí, estás viendo una ilusión. Es como si en este momento, y fíjate qué loco sería pensar en esto, pero si en este momento, imagínate un alienígena que se encuentra en una luna, en un planeta súper lejano, a cientos de miles de años luz de la Tierra, ¿no? Y que tenga un súper telescopio megapotente y que nos esté observando, que esté observando la Tierra en este momento, ¿qué crees que vería? Con mucha probabilidad estaría viendo a los dinosaurios. ¿Sí? O sea, sí, porque lo que tú estás viendo no es el objeto en sí. Lo que tú estás viendo es un conjunto de fotones de luz que se decodifican en tu sistema visual y que en ese momento crean una realidad observada. Pero en realidad no existe hasta que el observador lo ve. Entonces, la realidad solamente existe cuando tú lo observas. Fíjate, o sea, sí, nadie puede dar evidencia de lo que existe en un lugar donde nadie haya estado, porque obviamente no hay una mente que lo esté observando. Es igual que si en este momento, imagínate un árbol que cae en Siberia, ¿no? Un árbol que cae en Siberia. ¡Pah! ¿Qué ruido haría ese árbol en medio de la nada? ¿Qué ruido haría? Ninguno. ¿Por qué? Porque a menos de que haya un oído humano ahí que pueda decodificar las ondas sonoras que son esparcidas a través del aire y que lleguen al órgano auditivo y que a través de nuestra mente consciente podamos interpretar ese sonido y decir, ¡ah! Se cayó un árbol, ¿no? Pero si no existe un oído humano ahí, no hay sonido que exista. Todos son expansiones de ondas que si no hay un tímpano jamás serían codificadas. Imagínate el ruido que haría el Big Bang hace 13.800 millones de años que dio origen al universo. No, es falso, o sea, no puedes saberlo. ¿Por qué? Porque no hubo un oído humano ahí que lo oyera. Y si no hubo un oído humano ahí, no hubo sonido. Así que el sonido existe gracias a que los oídos humanos lo pueden percibir. Las imágenes existen gracias a que los ojos humanos lo pueden percibir. El tiempo existe gracias a que el observador puede ver la sucesión de los eventos. Pero todo es completamente relativo. Qué fuerte, ¿no? Qué interesante. Sí, yo sé que ahorita ya estamos a sol y dice, oye, Manuel, pero no inventes, qué grueso está esto. Pues sí, está bien grueso, pero así es. Así que la teoría de la relatividad de Einstein invalidó el concepto que nosotros teníamos del tiempo como una constante universal. No existe eso, ¿no? Nos llevó a entender que pasado, presente y futuro no son absolutos y cambian de acuerdo al ojo del observador, ¿sí? Cambian de acuerdo a la persona que lo está observando. Un momento puede ser ahora para ti, pero dependiendo de quién te esté observando y en dónde se encuentra esa persona que te esté observando, si un alienígena te está viendo en este preciso momento, lo que está viendo es tu pasado. A medida que se va acercando a ti, bueno, pues seguramente estará acercándose cada vez más a tu momento presente. ¿Bien? Y si se acerca demasiado a ti, bueno, muy probablemente podrá ver tu futuro. En teoría, así es. Entonces, imagínate. Así que en términos cósmicos, pasado y futuro
No son diferentes de los términos izquierda y derecha, ¿no? ¿Cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha? Pues depende de dónde estás. ¿Dónde está arriba y dónde está abajo? Pues depende con referencia a que lo estés viendo, ¿verdad? Si tú eres un astronauta en el espacio, en gravedad cero, ¿verdad? No vas a saber dónde está arriba y dónde está abajo. Aquí en la Tierra sabemos que abajo señalamos al piso, ¿verdad? Y arriba señalamos al cielo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fuerza gravitatoria nos indica que abajo se encuentra así, hacia abajo, en el centro de la Tierra. Ahí está. Es el concepto que tenemos de abajo y nos hemos puesto de acuerdo colectivamente para decir que abajo está acá y arriba está allá. Es lo opuesto. Pero si tú estuvieras en el espacio exterior, gravedad cero, donde no tienes idea de hacia dónde te jala porque no hay gravedad, entonces, ¿dónde sería arriba? ¿Dónde sería abajo? En cualquier lugar, ¿no? De la misma manera, pasado, presente y futuro, no tendríamos ninguna forma de identificarlo si no tenemos una referencia, ¿verdad? Entonces, sí, el tiempo es completamente relativo y es una ilusión. En 1971 se hizo una investigación muy interesante. Se puso un reloj atómico en un avión para dar así la vuelta al mundo, ¿no? Y entonces viajó por todo el mundo el reloj atómico, y cuando aterrizó el avión, compararon el reloj que había a bordo con un reloj que se había quedado en tierra y sorpresa, tenían un desfasamiento, o sea, eran diferentes los relojes. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que el reloj que había viajado tenía una referencia distinta del tiempo y se movió diferente, o sea, mecánicamente los sucesos cambian con el movimiento y con la velocidad, así es. Entonces, conclusión, el tiempo cambia. Cambia de acuerdo a la velocidad y a la posición del observador. Esa relación de espacio-tiempo se llama sencillamente así, espacio-tiempo. Así le puso Einstein. Y este concepto es clave para poder entender por qué el tiempo podría ser solamente una ilusión. Todo lo que ha existido desde el Big Bang hasta el momento en que fallezcan tus tataranietos, todo existe en el mismo espacio-tiempo, absolutamente todo. Y solamente el observador, dependiendo de dónde se encuentre, va a poder ver lo que esté pasando en algún momento determinado. Esto tal vez nos lleve a pensar de que todos los momentos son iguales y no son absolutos ni reales. Existen siempre en una superposición cuántica, ¿verdad? Así hayan pasado 1000 años o hace 5 minutos, pues podría ser la misma cosa. Bien, nos lleva a pensar entonces de que posiblemente en esa superposición cuántica nosotros estemos experimentando el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Bien, ¿sí? Que este momento que nosotros conocemos como presente no sea otra cosa más que una combinación de toda nuestra historia pasada y por vivir. Y no este nivel de conciencia, lo único que nos permite es vivir este momento. Pero fíjate cómo la persistencia y la idea de la linealidad del tiempo nos lleva a los seres humanos a aferrarnos a la idea de que existe un pasado físico y de que existe o existirá un futuro físico. Y nos aferramos mentalmente a situaciones pasadas, ¿ve? Situaciones que ya sucedieron, acontecimientos que ya hemos dejado atrás, que no se encuentran y no hay evidencia de que hayan sucedido más que lo que ocurre en nuestra mente y alguna fotografía que hayamos tomado, ¿verdad? Pero finalmente son sucesos que ya terminaron. Entonces, fíjate qué interesante porque el aferrarnos a esas circunstancias, el aferrarnos a esas situaciones pasadas, lo único que nos lleva es precisamente a seguir sosteniendo la idea de la linealidad del tiempo. Pero cada vez que tú evocas un recuerdo pasado, no estás evocando el recuerdo como fue, no. ¿Por qué? Porque lo estás recordando ahora. Lo estás recordando con tu mente de ahora, con tus juicios de ahora, con tus neuronas de ahora, con tu cerebro de ahora, con quien tú eres ahora. Entonces, no es el mismo recuerdo de ninguna manera, es completamente otra historia. Fíjate qué loco, ¿no? Entonces, seguir aferrado a que las cosas fueron de alguna manera y seguir atorado emocionalmente, pues es una ilusión. Es una ilusión y una pérdida de tiempo porque ni siquiera tenemos garantía de que haya sido así. Solamente es la interpretación que le damos a las cosas, pero en realidad no es así. Entonces, fíjate,
es muy interesante darnos cuenta de esto, ¿no? Nos lleva a pensar entonces de que tal vez, y solo tal vez, pues estemos viviendo así como que si pasado, presente y futuro están superpuestos en el mismo momento, pues significa entonces que tal vez y solo tal vez podamos estar viviendo realidades alternas, multiversos simultáneos que se estén suscitando en este momento. Pues es loco y te lleva así como que a volarte la cabeza y a pensar en esa posibilidad. ¿Es posible? ¿Será posible? Bueno, pues en el mundo de las cosas grandes, en la física de las cosas grandes, pues nos cuesta un poco de trabajo entenderlo. Pero si nos adentramos a la física de las cosas pequeñas, esto es perfectamente posible y es más, se ha dado en muchas ocasiones. Quizá la primera persona que empezó a desarrollar estas ideas fue Erwin Schrödinger, con su famoso experimento del gato en la caja, ¿verdad? Que quizá es uno de los experimentos de la física cuántica más famosos que existen. En una misiva que le escribió Erwin Schrödinger a Albert Einstein, le planteaba este ejercicio mental. Y bueno, quiero aclarar que fue mental para que no piensen que algún gato fue lastimado durante este ejercicio. No, ningún gato fue lastimado. Erwin Schrödinger le planteaba a Einstein lo siguiente: imagínate, Albert, ¿no? Imagínate, Beto, ¿no? Que en una caja de cartón ponemos un mecanismo atómico que tenga 50% de probabilidad de estallar o no estallar. Si estalla, entonces accionará un mecanismo que disparará un pequeño martillo que golpeará una botellita de cristal y si lo rompe, entonces liberará un veneno dentro de la caja, ¿ok? Si es que el mecanismo atómico estalla. Si no estalla, bueno, pues entonces el martillo nunca caerá y la botellita nunca explotará. Pero para poner más interesante el asunto, vamos a meter a un gato dentro de la caja. Y vamos a meter al gato dentro de la caja y cerramos la caja. Entonces vamos a esperar el tiempo para darle la oportunidad al mecanismo atómico de que explote o no explote, ¿no? Y entonces, pasado el tiempo, Schrödinger le dice a Einstein: listo, ya pasó el tiempo. ¿Explotó o no explotó? No lo sabemos. Si explotó, entonces el martillo cayó, la botella de veneno se rompió y el gato murió. Pero si no explotó, entonces el martillo no cayó, la botella no se rompió y el gato está vivo. Así que, ¿cómo se encuentra el gato en este momento? Bueno, pues en este momento histórico el gato se encuentra en una superposición cuántica. ¿Qué significa? Que está vivo y muerto a la vez. Hay un 50% de probabilidades de que el gato esté vivo y un 50% de que esté muerto. ¿En dónde estará? ¿Cuál será el colapso cuántico? No lo sabemos. ¿Hasta que qué? Hasta que abramos la caja. Y una vez que tú abres la caja, ¡wow!, te das cuenta si el gato está vivo o está muerto. Ahí es cuando ocurre el colapso cuántico. Ahí es donde ya no hay 50-50. Ahí es solo una sola posibilidad. Pero solamente existe cuando tú la observas. Mientras no la observes, está en una superposición cuántica. Está solamente en una probabilidad estadística. ¿Será o no será? No lo sé. Hasta que tú hagas el colapso. Sí, dice Diego, me recuerda a alguien, sí, a la Vampi que anda por ahí. Hoy la Vampi hizo la peor, fíjate, o sea, desde que llegó Cleo, no ha visto la suya la pobre Cleo. La Vampi se ha portado súper grosera, sí la voy a acusar públicamente. Sí, yo esperaba que se portara grosera y celosa, sí lo esperaba. Pero una cosa es que le gruña, otra cosa es que le dé sus apes, otra cosa es que pero una cosa muy diferente es que la tire del segundo piso. Eso sí, no se lo puede soportar a la Vampi, así que está castigada. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, pero es una gran experiencia ver cómo los gatos, espero que con el paso del tiempo, hablando del tiempo, pues puedan hacer las paces y ser amigas. Yo espero que así sea. De hecho, hoy, a pesar de que la tiró del segundo piso, la veo un poco menos agresiva que cuando llegó Cleo. Pero bueno, ya les daremos sus story times de los avances de la amistad entre estas dos gatas. Entonces, pues fíjate, está en una superposición cuántica. ¿A dónde decantará? Pues depende del observador.
Es lo mismo que pasa con nuestra vida, amigos. En este momento nosotros nos encontramos en una superposición cuántica. Nuestra vida en este momento, si nosotros la miráramos hacia el frente, hacia el futuro, pues veríamos que hay muchas posibilidades dentro de este universo cuántico, ¿verdad? Muchas posibilidades en las cuales nosotros podríamos vivir una vida a partir de este momento. Sí, ok, nuestro presente aquí estamos tú y yo. Pero ¿qué ocurrirá más adelante? ¿Cómo serán nuestros presentes en adelante? No nuestro futuro, nuestro presente en adelante, pues depende. ¿Por qué? Porque hay un camino donde dice que yo voy a ser un hombre de negocios exitoso. Hay otro camino donde dice que voy a ser un mendigo pidiendo limosna debajo de un puente. Hay otro camino donde dice que voy a ser un rockstar lleno de éxito. Hay otro donde dice que voy a ser un empleado que tiene 2 trabajos y apenas gana para comer. Hay otro donde dice que voy a ser un feliz hombre casado con familia. Hay otro donde dice que voy a ser una persona que fracasa en su vida amorosa. O sea, tengo un montón de posibilidades delante de mí y todas coexisten en una superposición cuántica. Todas son perfectamente posibles en este momento. ¿Bien? Sin embargo, ¿hacia dónde voy a caer? Depende del observador, depende de mi atención, depende de hacia dónde dirija mi energía. Cuando yo dirijo mi energía y yo elijo un camino, automáticamente se anulan las otras posibilidades. Y al anularse las otras posibilidades, entonces solamente caigo en una sola realidad. Pero mientras yo no tome decisiones al respecto, pues solamente viviré precisamente en una superposición cuántica. ¿Bien? Y creo que nuestro presente es una superposición cuántica. Fíjate, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque estamos decidiendo a cada momento, estamos tomando caminos distintos a cada momento, estamos creando creencias distintas a cada momento, estamos cambiando a cada momento. Así que estamos avanzando y estamos construyendo nuestra vida basado en un cambio que estamos haciendo aquí y ahora. Cada pensamiento que yo elijo, cada decisión que yo tomo, cada acción que yo emprendo, cada cosa que yo evito, cada alimento que consumo, cada programa que veo, cada página de un libro que leo, cada cosa que yo hago está de alguna manera definiendo los siguientes presentes que se sucederán en este instante. Pero mientras no lo haga, todo es una superposición cuántica. ¡Qué loco! ¿No? ¡Qué loco! Entonces, si tú me preguntas, Manuel, ¿cómo será mi futuro? ¿No? Léeme las cartas, ¿no? O sea, échame el tarot, ¿no? Es absurdo. ¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestra vida a cada momento. Estamos de alguna forma viviendo nuestro presente sucesivo a cada instante. Todo el tiempo estamos construyendo nuestro propio futuro. Todo el tiempo. O sea, ¿cuándo voy a vivir el futuro? Ahorita. Oye, ¿cuándo voy a vivir? Ahorita. Oye, ¿cuándo voy a disfrutar de mis sueños? Ahorita. ¿Cuándo? Ahorita. Si tú te das cuenta, todo lo vas a hacer ahorita, todo, absolutamente todo. Manuel, ¿cuándo voy a ir de vacaciones? Ahora, ¿sí? Ahora, sí, pero ¿cómo si no estoy de vacaciones? Pero ya forma parte de ese futuro, forma parte de esa historia, forma parte de, o sea, tu vida no es un álbum fotográfico, no, tu vida es una película. Fíjate, tu vida es una película y tenemos que entender que nuestra vida es una película, es una sucesión de eventos entrelazados que llevan una continuidad y que no puedes separarlos unos de otros. ¿Por qué? Porque es un continuo, ¿verdad? Es una película, no es un álbum fotográfico. Si fuera un álbum fotográfico, pues, oye, pues qué padre sería, ¿no? O sea, cambia la página, ya soy un empresario exitoso. Cambia la página, ya soy felizmente casado. Cambia la página, ya por fin me divorcié. Cambia la página, ya... No es así, no es así. Entonces, todos los días, a cada momento, estamos construyendo nuestra vida, le estamos armando, ¿verdad? Paso a paso, pieza por pieza, con cada decisión y cada acción, estamos construyendo nuestra vida. La pregunta más importante que te tienes que hacer en este momento es, si esto que estás haciendo en este momento, si esto que estás en este momento presente, aquí y ahora, forma parte de esa vida de tus sueños. O sea, forma parte de la historia
¿O estás viviendo una película alternativa? Esa es la pregunta más importante que te tienes que hacer, ¿sí? Si tú vieras tu vida así como una película y tú fueras un observador de tu película y tuvieras la oportunidad de ver tu pasado, tu presente y tu futuro así como si fuera una película, así como tú agarras Netflix y prendes la película y pones, no está Titanic, cualquier película, tú ponla ahí, ¿no? En Netflix. Y entonces, bueno, tú vas a ver que hay una rayita abajo, ¿verdad? Y dependiendo de dónde tú pongas el cursor, pues se va a poner la película. Si tú ya viste la película, bueno, pues entonces ya vas a saber lo que ocurre antes, lo que ocurre en medio y lo que ocurre al final. Eso ya lo sabes. Si tú aleatoriamente pones la película en un lugar X y empieza a correr la película en ese momento, alguien que no haya visto la película de repente llega y te pregunta, oye, ¿y por qué le dijo eso? Ah, lo que pasa es que esa persona anteriormente pues se había casado y entonces él había hecho, ya entendí, ¿no? Dice, oye, ¿y qué va a pasar? Espérate, tú no sabes lo que va a pasar, pero no, yo ya sé, porque ya vi la película 3 veces, entonces ya sé lo que va a pasar. Entonces ya puedes unir los puntos. Ya tienes una idea muy clara de por qué se suceden las cosas una tras otra, ¿verdad? Y entiendes por qué la persona en el momento en que tú pusiste la película está haciendo esto. Y entonces todo tiene sentido. Claro, claro, no. Eso que está haciendo lo va a pagar más adelante. ¿Sí? Porque ya puedes unir los puntos. Ya sabes que cada escena de la película tiene su razón, tiene su motivo, tiene su porqué. Entonces tu vida es exactamente igual, es una película en donde el tiempo se va sucediendo uno tras otro, ¿sí? Y ese tiempo que se va sucediendo lo estamos construyendo y se está viviendo en todo momento, pasado, presente y futuro se combina para crear tu presente. En todo momento. Entonces, la idea de que dejamos el pasado atrás, no, lo traemos con nosotros y forma parte de nuestras estructuras de pensamiento y forma parte de nuestros paradigmas y nuestros procesos mentales y forma parte de nuestros miedos y nuestras fobias y forma parte de las cosas que tenemos y que disfrutamos y de las cosas que añoramos y que no tenemos y que sufrimos. Sí, o sea, nuestro pasado vive con nosotros, también con nuestro futuro vive con nosotros en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en las ganas que tenemos de seguir adelante, de ser felices y de vivir una vida plena, conviven y coexisten en este maravilloso ahora. Entonces, la pregunta más importante y que quiero dejarte en este momento es esta, ¿no? ¿Realmente este momento que tú estás viviendo forma parte de la película? ¿Forma parte de la historia? ¿Encaja en la escena? O sea, o si en ese momento llegara Guillermo del Toro o Steven Spielberg o Alfonso Cuarón, dijera, no, esta escena quítala, edítala, como que no tiene sentido, como que no tiene que ver. O sea, ¿eliminarías esta escena de la película o es importante? Bien, es la película, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y cuando tú logras encajar cada escena de tu película en el argumento, todo tiene sentido, todo tiene un porqué. Empiezas a unir los puntos y todo te va llevando, como la más hermosa de las tramas, ¿verdad?, a que realmente sea una película, sea un filme de arte, ¿verdad? Sea un filme digno del top 10 de Netflix, ¿no? Que digas, wow, es de los más vistos esta semana, porque tiene un gran sentido, porque tiene una gran lógica y porque todo embona perfecto, ¿ve? Entonces, bueno, creo que al final del día, si nosotros nos ponemos un poco filosóficos y si en este momento terminara nuestra vida y viéramos en retrospectiva todo lo que fue, aún así le daríamos un sentido. Aún así entenderíamos cosas. Aún así creo que al final de nuestra existencia dirías, en su momento me arrepentí, pero ahora entiendo por qué. Creo que al final del día, pues eso pasaría, ¿verdad? Pero me gusta sentir y tener la idea de que de alguna manera tenemos algún tipo de control y dominio sobre nuestra propia existencia. Me gusta pensar en la idea de que tenemos el poder de transformar nuestra vida y de hacerla más luminosa y más hermosa cada día de nuestra existencia. Me gusta pensar
que tenemos esa posibilidad. Me gusta pensar que el tiempo es solo una ilusión. Me gusta pensar que el único momento que existe es este momento presente. Me gusta pensar que aquí y ahora es mi momento de poder. Es el único momento en el cual yo puedo transformarme, que puedo transformar mi vida. Es el único instante que yo tengo. El único momento para saber si el gato está vivo o está muerto es este momento en el cual yo abro la caja. Este momento en el cual yo abro la caja es este momento histórico. Es este momento presente. Es lo único que tú y yo tenemos. Ajá. Y es lo que te da poder, ¿sí? Y en eso precisamente se basa el mindfulness. En eso precisamente se basa el poder del momento presente. En eso se basa precisamente la capacidad que tú y yo tenemos para crear la vida de nuestros sueños. ¿Bien? Entonces, sí, dice David, vive ahora y disfrútala. Yo creo que después de todo este rollo histórico que fuimos desde los aztecas hasta los griegos, pasamos por la comunidad científica, hablamos de los físicos cuánticos, atravesamos las teorías de la relatividad, venimos a caer en cuenta que al final del día lo único que tú y yo tenemos es este momento presente, y la única posibilidad que tenemos para vivirla es aquí y ahora. Bien, y qué mejor que hacerlo en el más alto nivel de felicidad posible. Y creo que eso solamente existe cuando nosotros sabemos que en nuestras manos está la capacidad y el poder de transformar nuestra vida. Eso creo que es maravilloso, y es un don que nos ha sido dado, y es una prerrogativa humana, y es algo que tú tienes y que yo tengo. A veces se nos dificulta un poco, ¿verdad? A veces como que nos cuesta eso de tomar decisiones, a veces como que no encontramos la salida, a veces como que vemos el túnel oscuro. Pero amigo mío, amiga mía, el tiempo es una ilusión. Es una ilusión. Así que relax. Relax. Y lo más importante de todo es darte cuenta de que, como lo vamos a ver en el live que tendremos el próximo jueves, el sufrimiento pues es una opción, ¿verdad? Es algo que tú puedes elegir, y si puedes elegir no tenerlo, sería mucho mejor para tu propia vida. Pero eso lo haremos el día jueves, cuando hablemos de las 4 nobles verdades y por qué es tan importante cuando hablamos de vivir nuestro momento presente. Bien, recuerda que hay un PDF que preparé para ti y que puedes descargar haciendo clic. Si tú estás viendo este live en vivo aquí en mi fanpage, puedes hacer clic acá arriba, acá está el enlace para que le des clic ahí, te va a enviar a un grupo de WhatsApp y vas a poder descargar el PDF con la información que acabo de compartir. Bien, y que bueno, si tú vuelves a ver el live, te va a hacer mucho sentido todo lo que vas a leer y lo que vas a ver. Entonces creo que es un buen apoyo. Si estás viendo este programa en diferido a través de YouTube, de mi canal de YouTube, que en un ratito más lo subo, entonces el link lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Ahí va a aparecer, tú le das clic ahí, ¡pac! Y entonces te va a llevar al grupo de WhatsApp y vas a poder entrar y descargar la información, además de enterarte de cómo puedes participar en nuestros programas que vamos a comenzar ahora en diciembre. Vamos a arrancar nuevamente el misterio del viaje de tu vida, que fue un exitazo, fue maravilloso, y lo vamos a volver a arrancar. Vamos a iniciar el programa de Mindfulness, donde vamos a hablar de todos estos temas, hablando de PNL y manejo de ansiedad y estrés con esta maravillosa disciplina que es el Mindfulness. Hablaremos mucho del tiempo y de cómo podemos manejarlo. Va a ser brutal, yo te lo juro. Y vamos a arrancar también con PNL Plus, nuestro programa estrella PNL Plus. Así que están todos cordialmente invitados. Es muy sencillo participar de estos programas. Solamente haz clic acá para que Fer te dé toda la información y nos acompañes a estos programas. Bien, el próximo jueves nos vemos, tenemos otro live, vamos a hablar de las 4 nobles verdades, va a estar bien interesante. Y bueno, mientras tanto, pues yo les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. Me encantó compartir un poquito con todos, aunque sea solamente un cafecito rápido, pero siempre es padrísimo poder estar con todos mis paisanos en México, los que están en Estados Unidos, mis grandes amigos en Centroamérica, gracias amigos en Sudamérica, gracias mis desvelados amigos en España y otros países de Europa que también en Japón, que también de repente, bueno, en Japón no se desvelan porque ya es como mediodía ya, pero mis amigos en España, si luego a las 3 de la mañana se andan levantando, no hagan eso, mejor vean en diferido. Pero si estás aquí viéndome,
ni cómo agradecerte. Muchísimas gracias. Gracias, Paloma, gracias. Un beso para ti, corazón. Un beso a todos. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y nos vemos el jueves. Éxito cuántico. Chao. Así de emocionante estuvo el live que la Cleo se durmió. Nos vemos. Chao.